Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, gracias por participar de este webinar. Le voy a pedir, por favor, si todos pueden poner en mute sus micrófonos. Ahí estamos. Bien, perfecto. Bueno, en esta oportunidad vamos a estar con la licenciada Rocío Belén Díaz. Ella es del Hospital Universitario Austral. Así que buenas tardes y gracias por estar también en este webinar. Este es el tercero de una serie que comenzamos a dar los días lunes en esta oportunidad, pero va a haber otros días también con otros temas, ya que me están pasando ustedes mismos los temas de su interés o su necesidad. Así que, bueno, estamos tratando de satisfacer a todos. Muchas gracias y no sé si estás ahí, Rocío, ya tenés, si podés... Ahí ¿Me está. escuchás? Ahora sí, ahí sí. No sé si están todos pudiendo ver. Yo escucho perfecto y también ¿Está bien? veo... No, pues hay una persona que me decía que no se veía en el chat. Se ve y se escucha perfecto, muy bien. Muchas gracias, Facundo Sarubi. Patricio Zavala también. Perfecto. Vamos a pedirles entonces, por favor, que aquellas preguntas que quieran hacer las escriben aquí en el chat, así luego la licenciada puede darnos la respuesta. No sé si están pudiendo ver la filmina de técnicas de higiene bronquial de la licenciada, así ella puede arrancar. Perfecto, listo. Entonces, yo también voy a parar mi cámara, más que nada por una cuestión de ancho de banda para que pueda llegar bien a todos. Así que te dejo entonces, lo dejo en tus manos, Rocío. Estás muteada, Rocío. ¿Ahora sí se escucha? Sí, sí, ahí se escucha perfecto. Perfecto. Recién me apareció un cartelito donde me decía que necesitaba tu permiso para poder activar el audio. Ya está, te están escuchando todos. Ah, perdón. Bueno, mi nombre es Rocío Díaz, soy kinesióloga fisiatra, trabajo en el Hospital Universitario Austral. Y bueno, antes que nada, Edgardo, te quería agradecer por dejarme participar en este webinar, a vos, a Electromedic, y bueno, vamos a arrancar. Vamos a hablar hoy de técnicas de higiene bronquial, y vamos a hacer un pequeño repaso. No sé si se está pasando las diapositivas, no sé si lo ven ahí, ahí está. Vamos entonces a hablar un poco sobre la protección del sistema respiratorio. En una respiración normal, sabemos que ingresan y salen de la vía aérea litros y litros de aire. Estos litros de aire no solamente están cargados de oxígeno, sino que también están cargados de partículas, virus, bacterias, que deberían ser filtrados. Y como todo epitelio, el epitelio respiratorio también tiene defensas. ¿Sí? La primera defensa es el barrido mucociliar del epitelio respiratorio, que mediante la secreción de moco atrapa estas partículas que ingresan con el aire, entre otras funciones como por ejemplo la humidificación. Entonces, la eliminación de estas secreciones que se producen en el tracto respiratorio dependen del transporte mucociliar, la permeabilidad de la vía aérea y la tos. Vamos a hablar de estos tres mecanismos, que son los mecanismos normales, empezando entonces por el mecanismo de transporte mucociliar. Tenemos esta imagen, que es la típica imagen del epitelio respiratorio.
donde en la base tenemos las células ciliadas, las glándulas submucosas y las células caliciformes, que son estas últimas dos son las encargadas de secretar el moco, las cilias de las células ciliadas, y en la parte superior la capa de moco, que está compuesta por dos capas, una capa más superficial, que es la capa viscosa, que es la que se encarga de estar en contacto y atrapar estas partículas que vienen con el aire, y una capa acuosa, que es donde las cilias se van a mover. Entonces, una vez que el aire ingresa y las partículas quedan adheridas a esta capa viscosa, el movimiento de las cilias va a transportar todas estas secreciones cargadas de partículas desde la vía aérea periférica hacia la vía aérea más central. En cuanto a la permeabilidad de la vía aérea, es un factor muy importante en el movimiento de las secreciones desde la vía aérea periférica hacia las vías aéreas más centrales, y durante la inspiración se va a generar una columna de aire que va a generar que se aumente este diámetro de la vía aérea. Ahora, en el momento de la expiración, el calibre se va a reducir aumentando el flujo expiratorio por esta reducción del diámetro, aumentando la velocidad del flujo y aumentando también la fuerza de cizallamiento. Lo que va a ayudar en este caso es justamente a movilizar o a facilitar este transporte mucociliar desde la periferia hacia las vías aéreas más centrales. Bien, en cuanto a la tos, es el método principal para despejar las vías aéreas respiratorias centrales. Recién estos dos mecanismos eran más para vías aéreas distales, este es más para vía aérea, sí, estoy diciendo bien, eran para vías aéreas distales, esta es más para vías aéreas centrales, y vamos a tener principalmente tres fases de la tos. Una fase inspiratoria, donde se contrae el músculo diafragma e ingresa el volumen de aire hasta capacidad pulmonar total. Una fase de compresión, donde tenemos un cierre glótico y una contracción de los músculos abdominales, generando una presión intratorácica de alrededor de 80 milímetros de mercurio. Y una fase de expulsión, en donde se abre la glotis y se expulsa el gas que teníamos retenido de manera violenta para justamente generar la tos. Bien, en este gráfico es un gráfico perdón, de flujo en tiempo. Aquí se ve el mouse, acá está. En la parte de abajo tenemos la inspiración, en la parte de arriba tenemos la expiración, y vemos cómo en la fase inspiratoria de la tos el flujo empieza a ingresa hasta capacidad pulmonar total. En la fase de compresión se cierra la glotis, se contraen los músculos abdominales y se aumenta la presión, pero no hay movimiento de flujo, el flujo se mantiene en cero porque no sale ni entra el flujo. Y en la fase expiratoria vemos cómo se abre la glotis y se genera el pico flujo expiratorio, o pico flujo tosido. Y seguimos con una fase plató o fase de pausa después de la tos. Ahora, les pregunto a ustedes, que me pueden contestar en el chat, ¿cómo evalúo de forma objetiva la efectividad de la tos? Ricardo, si querés contarme qué responde el auditorio. Hasta ahora no veo ninguna respuesta. A través de la expectoración, medir pico de flujo expiratorio, pico de flujo tosido, carta blanca, pico de flujo tosido, con el pico flujo de oxígeno. Bueno, muy bien. Bien. Lo podemos medir entonces, sí, con un pico flujo. Este dispositivo que... se me están desconectando cosas, perdón. El pico flujo, que mide el pico flujo tosido, este dispositivo se conecta a una boquilla, a una máscara, y se realiza la siguiente maniobra. En el primer gráfico vemos cómo esta marquita roja, que quiero mostrarles, no sé si se ve el mouse, acá. Esta marquita roja, que nosotros deberíamos dejarla en cero, que es la que nos va a mostrar al final de la maniobra hasta qué pico flujo tosido llegó. Entonces, llevamos la marca a 0, le pedimos al paciente que inspire a capacidad pulmonar total,
que se coloque la boquilla en la boca o la máscara en la cara, que genere la tos, y ahí vamos a tener el valor que nos entrega, o sea, el valor de pico flujo tosido. Como parámetros tenemos dos valores que nosotros deberíamos buscar. Uno son los 160 litros por minuto. Necesitamos como mínimo que nuestro paciente tenga un pico flujo tosido de 160 litros por minuto. Por debajo de 160 litros por minuto, tenemos una tos ineficaz. Ahora, otro valor que vamos a buscar son 270 litros por minuto, que es el valor mínimo establecido para eliminar las secreciones en un adulto. Entonces, deberíamos esperar más de 160 litros por minuto y también más de 270 litros por minuto. Bien, en cuanto al papel de la gravedad, se utiliza como complemento a otras técnicas. No usamos específicamente el drenaje postural para eliminar las secreciones porque no es un mecanismo que elimine las secreciones, pero sí lo podemos ver desde otro lugar. Por ejemplo, les pregunto a ustedes otra vez. En una fase inspiratoria de la tos, para llegar a capacidad pulmonar total, ¿desde dónde debería partir el ciclo ventilatorio? ¿Hay alguna respuesta por ahí? Ahí está. ¿Se puede medir pico flujo tosido en niños a partir de qué edad y qué valor es el valor normal? Bueno, eso es una pregunta para después. Bueno. A ver, CRF, me mató, desde BR. Bueno, bien, muy bien. Desde capacidad residual funcional. Capacidad residual. Muy bien, Sí. muy bien. Bueno, lo que quiero mostrar en este gráfico es cómo la capacidad residual funcional se va modificando en las diferentes posiciones que adopta el paciente. Por ejemplo, en una posición de Trendelenburg vemos cómo tenemos una capacidad funcional bastante reducida y cómo a medida que el paciente se va verticalizando o se va poniendo más cerca de la bipedestación, cómo se va aumentando esa capacidad residual funcional o va llegando a su valor normal. Entonces, viendo en este gráfico, no se asusten, tiene muchas cosas, pero lo que quiero mostrarles es lo siguiente. Esto es un gráfico de presión-volumen. En el eje de las X tenemos la presión, en el eje Y tenemos el volumen, del lado de la derecha tenemos la inspiración y del lado izquierdo tenemos la expiración. Lo que quiero que vean es esta línea violeta continua que tenemos acá. Uy, perdón, se me pasó. Tenemos acá esta línea violeta continua que es la complacencia del sistema respiratorio. Entonces vemos cómo inicia el ciclo desde esta flecha roja, inicia el ciclo hasta capacidad pulmonar total. Ahora, tenemos esta línea verde que tenemos acá, esta línea verde continua, cómo inicia el ciclo desde acá, ¿sí? Con una capacidad residual funcional aumentada. Este, por ejemplo, podría ser tranquilamente un paciente con EPOC. Entonces, lo que quiero explicarles, o lo que quiero que vean, es cómo en este paciente que tiene una capacidad residual aumentada, tiene muy poco trayecto de volumen para ingresar, mientras que el paciente sin patología tiene toda esta capacidad de ingresar volumen. Entonces, esa capacidad de ingresar volumen, o ese volumen que ingresa de más, es mucha mejor tos, o mucho más volumen para toser. Entonces, vamos de nuevo, este paciente tiene esta poca cantidad de volumen que ingresar, que va a ser ese volumen el que después va a toser, mientras que este paciente normal tendría todo este volumen para ganar, para después volverlo a toser. No sé si me expliqué, espero que sí. Bien, ahora, existen algunos factores que pueden inducir a la hipersecreción de moco y activar respuestas inflamatorias y liberación de citoquinas y células proinflamatorias. Estas respuestas pueden contribuir a la patogénesis de enfermedades respiratorias. Entonces, ¿por qué deberíamos eliminar las secreciones? ¿Qué les parece?
sé si alguno contestó ahí en el chat. Para evitar infecciones de las vías aéreas. Bien. Son focos de cultivo infeccioso. Para evitar NMN, que supongo que es una neumonía. Neumonía. Liberar la obstrucción, evitar atelectasia, evitar taponamiento de infecciones. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, sí, eliminamos las secreciones para evitar una obstrucción del flujo aéreo. Vemos acá un gráfico de una vía aérea, cómo está disminuido el calibre por la presencia de secreciones, generando una obstrucción en el flujo aéreo. También la presencia de secreciones nos puede alterar la relación ventilación-perfusión, generándonos también una alteración en el intercambio gaseoso, perdón, como por ejemplo en una atelectasia, y generarnos infecciones o inflamación con la consecuente neumonía, por ejemplo. Entonces, para eliminar las secreciones tenemos distintas técnicas de respiración que lo que van a hacer es optimizar el flujo expiratorio para promover la limpieza de las vías aéreas. Punto. Bueno, estas técnicas son la técnica de expiración forzada, el ciclo activo de la respiración y el drenaje autogénico. Bien, en la técnica de expiración forzada, lo que vamos a hacer es un pequeño resumen. Lo que les quiero hacer son respiraciones a distintos volúmenes para ir generando un despegue de las secreciones y generar después, en una tos o en un HAF, que ahora lo vamos a ver, la eliminación de estas secreciones. Entonces, la técnica de expiración forzada inicia pidiéndole al paciente que realice algunas respiraciones diafragmáticas. O sea, lo que le vamos a pedir al paciente es que ingrese el aire por la nariz y que lo lleve a la panza. Lo que vamos a hacer entonces es una contracción más importante del diafragma, que va a empujar a las vísceras. Entonces vamos a ver cómo la panza se hincha, la panza del paciente se va a hinchar. Le vamos a pedir una apnea y que haga una expiración a bajo volumen. Entonces, con este bajo volumen vamos a generar el despegue de las secreciones, sí, bien digo, de las vías aéreas más periféricas. Vamos a generar otra inspiración y vamos a generar un HAF. El HAF es como si fuera una tos, pero con la glotis abierta. Lo que vamos a hacer para pedirle al paciente que haga un HAF, si le decimos que haga un HAF, dudo que lo entienda, le vamos a pedir que saque el aire con fuerza, con la boca abierta, como si quisiera empañar un vidrio. Volvemos a hacer una secuencia de respiraciones diafragmáticas y hacemos una expiración a alto volumen. Esto lo que va a generar es esas secreciones que despegamos de las vías aéreas más periféricas, llevarlas más a vías aéreas centrales, para después de unas respiraciones diafragmáticas eliminarlas con un HAF. Bien, el ciclo activo de la respiración es un ciclo que es bastante parecido al que vimos recién. También son control de la respiración, que son respiraciones diafragmáticas, ejercicios de expansión torácica, que van a ser inspiraciones a volumen casi a capacidad total. Seguimos con control de la respiración, algunas respiraciones diafragmáticas, expansión torácica, control de la respiración, y de nuevo vamos a hacer técnicas de respiración forzada a bajo volumen para generar ese despegue de las secreciones de las vías aéreas más periféricas, y técnica de exhalación forzada a alto volumen para movilizarlas y finalizar la técnica con un HAF y poder eliminarlas. Les pregunto otra vez, ¿para todos los pacientes podemos usar el mismo ciclo? Pregunto a ustedes por ahí. ¿Les parece que deberíamos usar el mismo ciclo para todos los pacientes? Aún no han respondido, ¿eh? Se me durmieron. No. Pone Walter Daniel Díaz dice que no, Paula Roa dice que no. Bien. ¿Alguna más? ¿Contestó? Karina Bonacelia, no se debería. Bernabé Jiménez, no, depende de la patología. Patricia Iglesias, sí, o adecuar según necesidad de la patología. Viviana Quiroga, no, de acuerdo al objetivo. Daniel Ibáñez, no. Bueno, muy bien. Sí, lo ideal sería que cada ciclo se ajuste a la necesidad de cada paciente individual.
Sí, en la literatura están descritos algunos patrones distintos como para el beneficio de algunas situaciones específicas. Por ejemplo, tenemos un paciente con hipersecreción de moco, pero con una baja reactividad de la vía aérea. Entonces, estos pacientes seguramente se van a beneficiar de ejercicios de control de la respiración o respiraciones diafragmáticas un poco más prolongados, seguidos de los ejercicios de expansión torácica, otra vez control de la respiración o ejercicios de inspiración diafragmática, finalizando con un HAF. En el caso de pacientes con hiperreactividad de la vía aérea, también se van a beneficiar con controles de la respiración, o sea, inspiraciones diafragmáticas, ejercicios de expansión torácica y repetir las técnicas de expiración forzada, ¿sí? Pero con HAF. Lo que tenemos que evitar con estos pacientes es que generen una tos, porque la tos podría irritar aún más la vía aérea y generar más hiperreactividad. Ahora, en los pacientes con hipersecreción de moco, hiperreactividad de la vía aérea y atelectasias, se van a beneficiar mucho más con ejercicios de expansión torácica sumados en este ciclo. Entonces, vamos a empezar con controles de la respiración, de respiraciones diafragmáticas, y más ciclos de expansión torácica, justamente para reclutar todas estas áreas del pulmón que se colapsaron con la presencia de las atelectasias. Y obviamente finalizando el ciclo con un HAF para evitar la tos y evitar la hiperreactividad aumentada de la vía aérea, de la vía aérea. Bien, entonces tenemos esta tabla de volúmenes pulmonares. Lo que quiero mostrarles en esta tabla es cómo nosotros vamos a ir modificando los distintos volúmenes según cada ejercicio que nosotros hagamos. Entonces, tenemos los volúmenes pulmonares a la izquierda, a ver si se los puedo mostrar acá, me parece que vamos. Tenemos volumen de reserva expiratoria, volumen corriente y volumen de reserva inspiratoria. Acá en el medio tenemos la capacidad residual funcional, que es de donde siempre arrancamos el ciclo. Entonces, en los ejercicios de respiración diafragmática o control de la respiración, vamos a mover volúmenes acá, en volumen corriente, nos vamos a mover acá. Ahora, en los ejercicios de expansión torácica vamos a aumentar mucho más el volumen, llegando casi hasta capacidad vital, o casi hasta volumen pulmonar total. Volvemos a hacer algunos ciclos de respiración diafragmática o control de la respiración, otros ciclos más de técnicas de expansión torácica, volvemos al control de la respiración y cómo se va modificando el flujo, aumentando el pico de flujo expiratorio en la técnica de expiración forzada, con ese HAF. Bien, y el drenaje autogénico, también son respiraciones escalonadas a diferentes volúmenes pulmonares, que lo que van a tener como objetivo es lo mismo, mover distintos volúmenes para ir despegando desde distal a proximal las secreciones. Entonces vamos a iniciar con respiraciones a bajo volumen, ¿sí? Desde volumen de reserva expiratoria. Vamos a tratar de evitar la tos, que contenga al paciente la necesidad de toser. Le vamos a pedir que haga respiraciones más largas, más profundas, con más volumen. Después respiraciones mucho más intensas, casi llegando a capacidad vital. Y finalizamos con un HAF. Entonces vemos acá otra vez en la misma tabla de volúmenes pulmonares, como las distintas fases. En la primera fase, que es la fase de despegue, con volúmenes bajos, vamos despegando las secreciones desde la vía aérea más periférica. En la fase de colección, que es donde vamos agrupando estas secreciones que se despegaron, con un poquito más de volumen, con un volumen un poco más alto. Y ya en la fase de evacuación, como ya las secreciones están llegando a la vía aérea más central, con volúmenes más altos, que deberíamos finalizar con un HAF. Bien. Otra técnica que podemos usar es la técnica PEP, que es la aplicación de presión positiva expiratoria para evitar el colapso de la vía aérea. ¿Sí? Se utilizan distintos dispositivos,
Los más conocidos son el Acapela, que es un dispositivo que tiene una resistencia expiratoria, lo que va a generar un aumento de la capacidad residual funcional. Y lo que vamos a hacer es poner el Acapela en la boca del paciente y pedirle que realice entre 10 a 15 inspiraciones, ciclos inspiratorios y expiratorios, y finalice con un HAF. Bien, el otro dispositivo que tenemos es el Flutter, que es un dispositivo bastante parecido, pero tiene como particularidad que adentro tiene una pelotita de metal. Entonces, cuando le pidamos al paciente que inspire e inspire con el Flutter en la boca, ese movimiento de aire va a generar que la pelotita se mueva y genere una vibración en el flujo. Entonces, produce una presión positiva expiratoria oscilante. Esto lo que nos va a generar es el despegue de las secreciones y deberíamos finalizar también con un HAF. Bien, ¿qué pasa entonces con las personas que tienen los pacientes que tienen una vía aérea artificial? La presencia de la vía aérea artificial nos va a alterar el reflejo de la tos, va a comprometer el transporte mucociliar, puede dañar el epitelio de la tráquea y proporcionar un conducto directo para las bacterias desde el tracto respiratorio superior al inferior. Bien, ¿conocen algún dispositivo para mejorar la tos? ¿Conocen algún dispositivo que pueda aumentar la capacidad pulmonar total en este tipo de pacientes? El Cough Assist. De una. Bien, sí, el Cough Assist. Sí, también. Bien, el Cough Assist. Vamos a hablar un poco del Cough Assist. Es un dispositivo que administra presión positiva y presión negativa, y lo vamos a usar en pacientes que no pueden eliminar las secreciones de manera efectiva porque tienen un flujo expiratorio máximo reducido. Se puede usar tanto en vía aérea artificial, tubo endotraqueal o traqueostomía, o de manera no invasiva con una máscara. Bien, en este diagrama es cómo se realiza la conexión del dispositivo. Vamos a tener el dispositivo, un filtro viral y bacteriano, seguido de una tubuladura, que nosotros generalmente usamos el circuito de anestesia. Si es necesario, un adaptador. Algo que está faltando en este diagrama es un intercambiador de calor y humedad, y la conexión a la interfaz, ya sea máscara o directamente al tubo endotraqueal o a la cánula de traqueostomía. Bien, como contraindicación tenemos pacientes con enfisema bulloso, pacientes que sean susceptibles a neumotórax o neumomediastino, y pacientes con barotraumas recientes. ¿Por qué? Porque nosotros estamos generando el ingreso de presión positiva, entonces podríamos nosotros generar todas estas complicaciones y es algo que no queremos. ¿Cuántas veces por día se puede utilizar el Cough Assist? Les pregunto. Uno que haya contestado por ahí. Parece que no la saben. Bueno, 2 o 3 veces al día por ciclo, las veces que sea necesario, a necesidad. bien, como recomendación, las sesiones serían de entre 4 a 6 veces por día. También igual dependiendo de la cantidad de secreciones que tenga el paciente, pero esa es el mínimo recomendado. Bien, esta sería la foto de nuestro dispositivo, que es bastante simple de usar. Tenemos un botón de prendido y apagado, un botón donde vamos a setear lo que nosotros tengamos que setear para nuestra técnica, que ahora lo vamos a ver. 2 botones, uno de ir hacia abajo, el botón de Start, y esta perilla, que si nosotros elegimos la función de manual, podemos, dependiendo a dónde vamos, si vamos hacia el más o hacia el menos, entregar presión positiva o presión negativa.
Bien, y esta sería la pantalla que nosotros veríamos al momento de setear el Cough Assist. Entonces, iríamos al botón de Setting, vamos a presión expiratoria, que debería iniciarse en -10. Tenemos el botón de presión inspiratoria, que también deberíamos iniciarlo en 10 centímetros de agua, y podemos setear también una pausa entre ciclo y ciclo. Estas presiones tan bajas las usamos más que nada para que el paciente se pueda adaptar primero a la técnica y después, si es necesario, vamos subiendo la presión o bajándola en caso de la presión negativa, pero deberíamos iniciar con presiones bajas para que el paciente se pueda adaptar. Y una vez que el paciente se adapta, le damos iniciar. Bien, estas ya serían las pantallas que nosotros veríamos una vez que iniciamos la técnica. Entonces, al momento de la inspiración, vamos a ver cómo esta columna celeste, o barra celeste mejor dicho, se va moviendo hacia la derecha, en dirección a la presión positiva, y nos muestra el volumen corriente que entregó con esa presión que nosotros seteamos. Ahí. En el caso de la presión negativa, va a ser esta barra amarilla, que va a ir del lado izquierdo. Tenemos como una especie de relojito donde nos indica el tiempo que nosotros estamos entregando esa presión, y también nos indica el pico de flujo tosido al que llegó el paciente cuando nosotros hicimos el ciclo de la presión negativa. Bien, un ciclo de tos estaría compuesto por una inspiración, una expiración y una pausa, y la secuencia de tos, o en realidad la secuencia de la técnica, digamos, que deberíamos hacer en el paciente, es de 3 a 6 ciclos consecutivos de tos, seguidos de 30 segundos de descanso. Otra de las técnicas que podríamos usar en estos pacientes con vía aérea artificial es la hiperinsuflación manual, que es la administración de un volumen corriente alto con una bolsa de reanimación, seguido de una meseta inspiratoria y la liberación rápida para generar flujos expiratorios altos. Lo que haríamos con esta técnica es ir apilando volumen para después generar una expiración, un volumen expiratorio alto, o un pico de flujo expiratorio alto. Bien, ¿qué pasa con los pacientes ventilados? Tenemos otras técnicas que podemos usar, que son, por ejemplo, la hiperinsuflación con el ventilador, la compresión expiratoria de la caja torácica, la maniobra de PIP-SIP, y la insuflación-exuflación mecánica o Cough Assist. Bien, la hiperinsuflación del ventilador es igual que la hiperinsuflación manual, pero vamos a usar el ventilador para administrar este aumento en el volumen, que vamos a tener como consecuencia abrir unidades pulmonares colapsadas. Y lo que tiene de bueno es que evita la desconexión, previniendo la pérdida de la PIP, la hipoxemia y el estrés causado por la apertura y cierre cíclicos de la pequeña vía aérea. Lo que tenemos de bueno también es que podemos monitorizar durante toda la técnica y configurar los parámetros para la aplicación de esta técnica también. Bien, la hiperinsuflación del ventilador en un paciente que está sedado, deberíamos hacerla en volumen control. Deberíamos setear una onda de flujo cuadrada para que el flujo sea constante. Deberíamos setear un flujo expiratorio de entre 20 a 40 litros por minuto. Deberíamos tener como límite una presión inspiratoria máxima o presión pico de 35 centímetros de agua, una PIP óptima que ya debería estar titulada, y una presión plató menor a 30 centímetros de agua para evitar lesión pulmonar. Otra opción que tenemos en algunos ventiladores es un botón de inspiración manual, y durante toda la técnica deberíamos controlar la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la saturación de oxígeno y las curvas del ventilador. Este es el botoncito que tienen algunos ventiladores, que directamente podríamos presionar para para realizar esta técnica. Bien, en el caso de un paciente que está un poco más despierto o tiene ventilación espontánea, o está ventilado en un modo espontáneo, podríamos hacer esta técnica en presión de soporte. Entonces, setearíamos un porcentaje de caída de flujo del 10% para
prolongar de manera indirecta el tiempo inspiratorio. Una rampa inspiratoria baja para entregar de manera rápida la presión que nosotros setiemos. Bueno, un aumento en la presión del soporte. Una presión máxima, una presión inspiratoria máxima o presión pico de 30 centímetros de agua, y la PIP óptima, que es la que deberíamos tener titulada, o la opción del botón de inspiración manual. De nuevo, también en cada una de estas técnicas vamos a controlar el estado hemodinámico, la saturación y las curvas del ventilador. Bien, en cuanto a la compresión expiratoria de la caja torácica, es una de las técnicas que más usamos en los pacientes ventilados, en los pacientes no ventilados también, pero es una de las que más usamos en pacientes ventilados. Se puede realizar de dos maneras: con una intensidad gradual, prolongando la expiración para eliminar las secreciones de las vías aéreas más distales, o con compresiones fuertes para aumentar el pico flujo expiratorio, para eliminar las secreciones de las vías aéreas más proximales, como si fuera una especie de simulación de la tos. Bien, la técnica la vamos a usar colocando las manos en el tercio inferior del tórax, generando la compresión. En este caso hacemos una compresión fuerte y rápida, tratando de simular la tos, que deberíamos coordinarla con el inicio de la fase expiratoria. Deberíamos también hacer una descompresión suave del tórax para no generar asincronías en el ventilador. Y deberíamos observar que hay un aumento en el pico flujo expiratorio. Como hasta ahora, en todas estas técnicas deberíamos controlar el estado hemodinámico y la saturación del paciente. Bien, la maniobra de PIP-SIP consiste en aumentar la PIP a 15 centímetros de agua durante 5 ciclos ventilatorios con una presión inspiratoria máxima o presión pico de 40 centímetros de agua, y vamos a generar un descenso brusco de la PIP a 0. Y deberíamos ver que el pico flujo expiratorio aumenta. También deberíamos controlar todos los parámetros en el paciente, pero lo que tiene de malo esta técnica es que podría inducir al colapso alveolar en pacientes con alta elastancia pulmonar y alveolos inestables, así que deberíamos ser bastante quisquillosos a la hora de elegir a los pacientes a los que vamos a realizar esta técnica. Entonces, lo que quiero mostrarles en este gráfico, en el gráfico de la izquierda, hicieron como 3 técnicas de descenso de la PIP. La que está, a ver si les puedo mostrar, está en manos. En la primera hay solamente un descenso de 5 centímetros de agua de PIP. En la segunda, que es color naranja, supongo, hay un descenso de 10 centímetros de agua de PIP. Y en la última es la técnica que acabo de mencionar, que es el descenso de los 15 centímetros de agua. Lo que quiero que vean en el gráfico de la derecha, en el gráfico C, es cómo aumenta el pico flujo expiratorio con la técnica de los 15 centímetros de agua. El primer pico es esta diferencia de 5 centímetros de agua de PIP. El segundo, que es el naranja, es esa diferencia de 10 centímetros de agua. Y el último pico flujo, que es el pico flujo más intenso, más prolongado, es el del descenso de 15 centímetros de agua de PIP a 0. Bien, también tenemos en estos pacientes ventilados la insuflación-exuflación mecánica o el uso del cough assist, que lo que vamos a buscar es un diferencial entre el pico flujo expiratorio y el pico flujo inspiratorio. Lo vamos a hacer mediante una insuflación lenta y utilizando presiones expiratorias mucho mayores que las presiones inspiratorias. Deberíamos controlar todos los parámetros en este paciente, pero puede ser perjudicial en pacientes con riesgo de colapso pulmonar o hipoxemia severa por el uso de la presión negativa y además por la desconexión del ventilador. Bien. Una vez que usamos todas estas técnicas y movilizamos las secreciones, ya sea en pacientes con vía aérea artificial sin ventilación mecánica o con ventilación mecánica, pasamos a la aspiración endotraqueal, que tenemos 2 técnicas como para realizarla, una técnica abierta y otra técnica cerrada. En la técnica abierta vamos a usar una sonda de aspiración
Nosotros generalmente los adultos usamos una K32, y también tenemos dos maneras de realizarla, con una técnica limpia o con una técnica estéril. Nosotros generalmente usamos la técnica estéril con guantes estériles, y una técnica cerrada, con el circuito cerrado de aspiración, que lo que tiene de bueno es que si el paciente se encuentra ventilado, no es necesario abrir el circuito, ¿sí? Entonces, algo que deberíamos tener en cuenta es que el diámetro externo de la sonda de aspiración no debería ocupar más del 50% del diámetro interno de la vía aérea artificial. O sea, no debería tapar más del 50% de la luz de la vía aérea artificial. Bien, acá quiero mostrarles cómo este es un circuito cerrado de aspiración en la parte de atrás, donde tenemos todas las medidas, cómo deberíamos usarlo. Lo que quiero mostrarles es cómo está marcado en milímetros el diámetro externo, el diámetro externo, que son 4,7 milímetros, y hay otra nomenclatura o otra manera de medirla que son French. Este tiene 14 French. Bien. Y podríamos tener dos técnicas más de aspiración endotraqueal, una superficial y otra profunda. En la superficial nosotros priorizamos la sonda hasta el final de la vía aérea artificial, y en la profunda progresamos la sonda hasta encontrarnos con un tope, que ese tope sería la carina. Nosotros siempre vamos a preferir entre estas dos técnicas la técnica superficial, pero generalmente en los pacientes que están ventilados y sedados o neurobloqueados, usamos la técnica más profunda, siempre suave, tratando de evitar la lesión de la vía aérea, porque nos puede generar un montón de complicaciones, como por ejemplo la presencia de coágulos de sangre por haber lastimado la vía aérea, y que nos aumente la resistencia del flujo, o que directamente nos tape la vía aérea. Bien, y como resumiendo un poco las recomendaciones de la aspiración endotraqueal, solamente deberíamos aspirar al paciente en presencia de secreciones. Nosotros entramos a la habitación del paciente, lo ocultamos, escuchamos que tiene roncus o que tiene rales, y ahí sí podríamos aspirar al paciente. Pero no deberíamos hacerlo de manera rutinaria cada vez que entramos a la habitación. En los pacientes que están un poco más críticos, está bueno hacer una preoxigenación con una FiO2 al 100%. Esto que decíamos hace un ratito, que el diámetro externo de la sonda no ocupe más del 50% del diámetro interno de la vía aérea. Que la presión negativa que nosotros usamos sea de 150 milímetros de mercurio. Si usamos menos presión, seguramente la aspiración no sea del todo efectiva, y si usamos más de 150 milímetros de mercurio, podríamos generar lesión en la mucosa o desreclutamiento de unidades alveolares. Recomendamos el uso de la aspiración superficial, que se utilice el circuito cerrado de aspiración justamente para no tener que abrir el circuito. Que la técnica no dure más de 15 segundos, ¿sí? Que sea una técnica rápida pero efectiva. Y no instilar. No deberíamos instilar a los pacientes con solución fisiológica, salvo alguna circunstancia, pero si nos vemos en la necesidad de instilar a un paciente, deberíamos replantearnos si el método de humidificación que tiene ese paciente es el correcto. Deberíamos verificar que, por ejemplo, si tiene un filtro viral y bacteriano con humidificación, que esté en correctas condiciones, que no esté tapizado, que no esté impactado, o ver si es necesario cambiar a una humidificación activa. Pero antes que instilar deberíamos chequear todas esas condiciones, más que nada para ver si realmente esa vía aérea está humidificada de manera correcta. Bueno, muchas gracias. Bueno, aquí estamos nuevamente. Muchas gracias, Rocío. Muy claro todo. Ahora,
vamos a ver, en base a algunas preguntas que ya nos pasaron, Virginia Guadalupe Gutiérrez pregunta, ¿el Cost Assistant es mejor que el BIPAP? Estás muteada. Sí, lo que pasa que como estás... Ahí está. Ahí está. No, estás muteada. ¿Ahí? ¿Me se Sí, escucha? Bien. ahora sí. En realidad el BIPAP y el Cough Assist son dos dispositivos totalmente distintos. El BIPAP aporta solamente presión positiva, tanto inspiratoria como expiratoria, es presión positiva. El Cough Assist genera presión positiva inspiratoria y presión negativa expiratoria. Perfecto. Ahora vamos a otra que pregunta Andrés Fernando Silva Horna. ¿Se puede medir pico flujo tosido en niños a partir de qué edad y qué valor es el normal? En realidad, nosotros hasta ahora hacemos adultos, no venimos trabajando con chicos, así que no podría responderte eso. Pero sí me da la opción, sí me da la posibilidad para decirle a Andrés Fernando Silva Horna y a todos que en breve vamos a tener también precisamente en otras charlas basadas en pediatría y otras en neonatología. Así podemos abarcar mucho más profundamente, ya sabemos lo que es diferente, ¿no? Lo que es tanto en pediatría como en neonatología, así que están preparándose, yo calculo que en un par de charlas más estaríamos estaríamos invitándolos a este tipo de charla. Ahora, Bernabé Jiménez pregunta, ¿en los pacientes ventilados se hace de rutina la técnica de compresión? No, en realidad se hace la técnica de compresión no de manera rutinaria, sí deberíamos, como dije en la última filmina, chequear que el paciente tenga secreciones, y si ya conocemos al paciente y sabemos que tiene secreciones espesas o que cuesta mucho sacar esas secreciones, sí está bueno hacer esta técnica, como para generar un despegue y no tener que entrar a aspirar tanto al paciente, sino que movilizamos las secreciones y después ya las aspiramos como lo hacemos normalmente. Perfecto. Rocío Escobar pregunta, ¿cuánto debería durar el periodo de preoxigenación? Depende de ¿para qué? Para la técnica de aspiración. Basado supuestamente en lo que estabas dando, así que supongo que, porque lo fue haciendo a medida que ibas dando el webinar, y lo fui cargando. Ahí leí su respuesta. Sí, 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 serían alrededor de 30 segundos a un minuto. perfecto. Verónica Re pregunta, ¿existe aparato de pico de flujo tosido pediátrico? Bueno, eso también seguramente lo vamos a ver entonces en el próximo webinar cuando hagamos pediátrico. Y Brenda Vega Borges, en pacientes COVID, ¿qué sueles aplicar? Paciente colaborador en sala. Paciente colaborador en sala. En realidad, cualquiera de las técnicas se pueden usar mientras el paciente tenga su barbijo puesto y nosotros tengamos nuestro barbijo N95 y el barbijo quirúrgico encima, y bueno, todo el elemento de protección personal. ¿A todos se preoxigena, sí o sí? Sí, se debería, en realidad nosotros lo usamos más en pacientes que están un poco más críticos, pero sí, en realidad se debería preoxigenar a todos los pacientes, de esos 30 segundos a un minuto. Perfecto. Lucas Olmedo Berrás, en los ventiladores que tienen la opción de realizar inspiración manual, ¿cómo se realizaría la misma? Bien, se aprieta ese botón de inspiración manual, se mantiene durante el tiempo que querramos aplicar la técnica, se suelta y sigue el ciclo ventilatorio como estaba seteado en el respirador. Bien. Fernando Rodríguez, cuando se aspira a un paciente sin vía aérea artificial, ¿la sonda puede pasar la glotis? Sí, si se hace, por ejemplo, aspiración nasotraqueal,
se ingresa por la nariz y se puede progresar hasta la carina. Deberíamos pedirle al paciente que al momento de progresar la sonda, inspire. Y ahí podemos progresar la sonda hasta la vía aérea. Perfecto, perfecto. Bien, yo voy a aprovechar a comentar que vi un par de preguntas que estaban diciendo acerca de si esto iba a estar grabado. Sí, precisamente está todo grabado, así luego puedo pasarles el link como para que puedan ingresar cuando lo deseen. Lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube de Electromedic, así que pueden buscarlo por Electromedic también en YouTube. Y también voy a dejar acá debajo en el chat, nuevamente, mi correo para que me escriban lo que necesiten, lo que tengan de dudas, y para lo que es todas las suscripciones a las novedades y a otras invitaciones a estos webinars, no duden en escribirme, que ese es mi correo. Hay muchos agradecimientos también. Hay algo que no me van a agradecer, que me van a matar. Yo les estoy debiendo, por un problema exclusivamente mío, el diploma de los webinars anteriores. Este también va a tener un certificado de asistencia, que se los voy a hacer llegar, y por supuesto aquellos que están pidiéndome que por favor invite o les recuerde cuando hay este webinar sobre lo mismo a nivel pediátrico y también a nivel neonatología, por supuesto que van a ser invitados. Yo hago una campaña de aviso a todos los que ingresaron, a todos los que se registraron acá. La licenciada estaba un poco nerviosa antes de empezar. Bueno, te comento, Rocío, que estuviste ante 215 personas en el momento más álgido, así que si yo te lo decía, te iba a dar algo. Pero todos están diciendo muy bueno, todos están agradeciendo, o sea que excelente disertación, muchas gracias, felicitaciones, Rocío. Me quedo tranquila. Mucha gente, la verdad que sí, así que yo también, por mi parte, les agradezco a absolutamente todos. Veo mucha gente que está conocida también, ahí estoy viendo también, Madis, el doctor Borruel, muchas gracias por participar, muchas gracias por estar. La licenciada Baena, muchísimas gracias también, Maggie, mucha gente que sigue agradeciendo. Así que, bueno, por mi parte, Rocío, muchas gracias a vos, en tu nombre, muchas gracias a todos a Kikare, que están apoyándonos, brindándonos esta posibilidad de hacer en conjunto, entre Electromedic y Sakikare tan prestigiosa, este tipo de webinars que son definitivamente sin cargo para todos, tanto para estudiantes como para profesionales, y por eso cuando yo envío la invitación les digo que pueden pasar a quienes crean les pueda llegar a interesar, que desde ya están invitados. Muchas gracias desde Piura. Cuando vaya a Perú estaré por ahí. Santiago del Estero, antes teníamos de Resistencia. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Rocío, te dejo la palabra como para saludar. Bueno, nuevamente a vos, Edgardo, muchas gracias por dejarme participar, a Electromedic también. Bueno, y gracias a todos por haber participado, por haberme escuchado, y bueno, espero que la charla les haya servido y que les haya gustado también. Por supuesto, definitivamente así es. Muchas gracias a todos, así que bueno, espero estar enviándoles prontamente el certificado de asistencia y también la invitación a los próximos webinars. A ver si puedo darle el ok, Miguel, el doctor Borruel. Muchas gracias, doctor. Siempre ahí excelente, está. Excelente, felicito a la expositora porque nos ha dado una clase magistral. Bueno, muchas gracias. Desde la época que solamente le dábamos unos golpecitos tímidos en la espalda, a todo lo que acaba de comentar ahora es realmente una enciclopedia. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Desde Honduras también. Muchas gracias.
Muchas gracias y bendiciones. Bueno, también para ustedes, por supuesto. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Una vez más, mi correo está en el chat, edgardo.jenner@electromedec.com.ar. Lo tienen en todas las invitaciones que les envío. Perdón si a veces soy un poquito pesado, pero es la mejor forma de estar en contacto. Gracias, Rocío, nuevamente. Gracias a todos y nos vemos el próximo lunes. Adiós. Muchas gracias.